Hola, 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 muy buenas noches, tardes. Estamos acá otra vez en el programa de la belleza del arte, en la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, transmitiendo desde un mes que ya había pasado de la última transmisión. Contento de acompañarlos de nuevo. Como siempre nos acompaña el padre Rodrigo Miranda y hoy le vamos a preguntar desde dónde nos acompaña. La última vez estuvo muy cerca de acá de Chile, en, en nuestro querida patria. ¿Cómo está, padre Rodrigo? ¿Qué tal, querido Ricardo? Muy bien, gracias a Dios. Después de haber pasado un tiempo en nuestra patria, en Chile, ahora te saludo nuevamente desde la ciudad eterna, acá en Roma. Así que podemos hacer este programa nuevamente con nuestras conversaciones culturales desde este territorio. Así es, así es. No, y estábamos de menos poder acompañar al público, a la gente de esto que siempre hacemos, ¿no? Reflexionar y ir buscando un poquito luz, colocar luz en medio de tanta confusión, porque es muy necesario. Es el tema artístico y el tema cultural es fundamental en lo que se está dando como una revolución total, que el progresismo intenta socavar lo que son los pilares de la civilización occidental, y el arte obviamente ahí juega un rol muy, muy importante. eh, Así lo ha entendido el enemigo, aquel que intenta destruir la civilización, y ha ocupado todos los medios, todas las herramientas, y con inteligencia ha sabido cómo manipular las cosas para que vayan en la dirección de la destrucción. Por lo tanto, la gente buena, nuestro sector, que intenta, ¿no es cierto?, volver a lo sano, al bien, a este bien común, a este bien último y final que propone en la cultura. Necesitamos estar preparados, entender lo que está pasando, reconocer las señales, porque todas estas señales están dentro de nosotros mismos y no se requiere de ser un gran experto. Cuando uno percibe que algo está mal, un sonido, un ruido, la música que no es música, la obra de arte que no es obra de arte, que es basura, eh, en el fondo es darle un voto de confianza a aquello que están percibiendo en forma natural, porque eso está bien. Es decir, ese primer instinto que le está diciendo que eso conduce hacia algo negativo, hacia algo que les va a hacer daño a largo plazo, es muy cierto, es certero. Entonces, por eso es muy importante que estas conversaciones les puedan servir para tener, ¿no es cierto?, todo la otra parte, ¿no? La estructura intelectual, los fundamentos, la inteligencia que va a colaborar con eso que ustedes mismos sienten e intuyen en forma natural. Hoy día vamos a seguir hablando de varios temas. Vamos a tocar el tema de la cultura, también vamos a tocar el tema de la trascendencia religiosa, que también es muy importante. No sé por cuál quiere que partamos, padre. Quizás mencionar que durante este tiempo, en estos días, he visto un documental que me ha parecido muy interesante poderlo comentar respecto de este tema que me planteas, que tiene que ver con las cuevas de Altamira, esos lugares aquí en Europa que fueron descubiertos por casualidad, son cavidades dentro de la roca, en parajes así bastante agrestes y para sorpresa de los investigadores, se descubrieron expresiones en el sentido de manifestaciones, obras humanas que dan cuenta de la naturaleza humana. Y por lo tanto, para hablar de cultura, nosotros tenemos que remitirnos a la realidad de la naturaleza humana. ¿Y por qué menciono este ejemplo de Altamira? Bueno, porque las cosas más importantes, además de varios elementos que se han descubierto en el lugar, en ese lugar y otras cuevas de ese tipo, Lascaux, por ejemplo, es otra de las cavidades o cuevas encontradas, grutas así en la piedra. Allí se encontraron dibujos sobre la piedra de animales
del tiempo ya extintos, y la técnica, por así decirlo, o la factura, lo que se ve, da cuenta de una persona que nosotros podemos analizar en un doble sentido. Primer sentido es un profundo observador de la realidad y por lo tanto aquel que la, eh, la percibe y la acoge con agradecimiento. Eso es lo primero. Hay una persona que va a dibujar animales porque se da cuenta que en la realidad, en el contexto en donde él vive, hay una naturaleza que se expresa, que se manifiesta, que se mueve. La segunda característica es ya de corte más artístico, técnico, es la precisión de los trazos que son simples, pero muy certeros en la descripción de esa misma realidad. Pensemos que cuando uno habla del dibujo, en italiano se dice diseño y tiene que ver con esa capacidad que tiene el ser humano de verificar por medio de un instrumento, por ejemplo un lápiz o por ejemplo un carbón, verificar a través de un instrumento eso que ha aprendido de la realidad y que ha pasado por su interior y que luego ha dejado como huella, en ese caso de Altamira, en las piedras. Por lo tanto, en estos dos atributos de esa experiencia humana artística nos damos cuenta y se manifiesta una naturaleza que acoge la realidad y es capaz de manifestarla, pero no a modo de copia o clonaje, sino que tomando sus elementos esenciales, por eso hablé de la prolijidad en la descripción de la línea, tomando sus elementos esenciales, en este caso de un animal, de un bisonte, por ejemplo, va a espiritualizarla, o sea, pasarla por el espíritu humano, darle un significado y ese significado que a su vez diga, se comunique, comparta, conviva con otros espectadores de su tiempo, pero también hasta el día de hoy con cualquiera de nosotros que puede visitar esa cueva. Todo esto da al mismo tiempo una posibilidad para nosotros de enfrentarnos a lo que hemos dicho tantas veces, lo que es la cultura. Es decir, ese, eh, en la definición esencial que tiene que ver con la naturaleza humana, por eso traigo este tema a colación. La cultura es la sabiduría humana, especulativa y práctica, el conocimiento y la práctica prudencial, el obrar coherente, para el crecimiento integral de la persona, es decir, su ámbito natural y sobrenatural. Por eso que cuando uno habla de cultura, necesariamente tiene que hablar de una parte de la realidad integral, que es eso, efectos culturales, pero también en relación a otra parte de la realidad, por eso llamamos integral, que es la natural, la realidad natural de lo tangible y de lo intangible. Lo tangible es lo que se puede percibir o comprobar mediante los sentidos. Lo intangible, por ejemplo, el mundo de las ideas, de las abstracciones, de los conceptos, etcétera, pero que también son realidad, conforman nuestro modo de ser y nuestro modo de obrar. Pero también del aspecto sobrenatural, es decir, de esa capacidad que tiene el ser humano, no solamente de conocer la realidad que tiene a la mano, sino la fuente de donde brota toda realidad y por lo tanto la fuente desde donde brota la verdad, la bondad y la belleza. Los trascendentales son modos o propiedades con las que se nos presenta la realidad. Por lo tanto, en esto que quiero decir que hay una relación entre la naturaleza humana y sus capacidades o facultades, la realidad integral y ese desafío, ese anhelo por encontrar la fuente desde donde viene todo esto que nos rodea. La fuente de todo esto que nos rodea es el Ser Supremo, fin último, en definitiva Dios. Por lo tanto, no se puede hablar de cultura, del tema cultural, del arte, de nuestra experiencia de ser humanos, de nuestras facultades, sin hablar del ámbito de lo trascendente, de lo que es más allá y ascendente a nuestra vida. Por último, si hablamos de trascendencia religiosa, quiere decir que no solamente tenemos un anhelo de aquello misterioso, de aquello causal, de aquello que es fontal, sino que también ese deseo tiene que
realizarse como unión con unión real y efectiva con esa fuente que es Dios. O sea, la religión, la palabra religión, del latín religare, una de las acepciones, según San Agustín, va a ser volverse a ligar, volverse a unir, unirse real y efectivamente. Entonces, si es solamente deseo como un asombro delante de la fuente de toda realidad y no me une a nada, entonces es una religión inefectiva, ineficaz. Si hay una religión, esa trascendencia, ese deseo es eficaz y por lo tanto me lleva a unirme a un alguien, a un ser, causa de todo ser, entonces es una religión eficaz y mi deseo no queda en vano, no queda anhelando en vano. Por lo tanto, en nuestras conversaciones sobre la cultura, sobre el arte, nosotros vemos todos estos elementos. Por eso es que es tan importante en este tema, en esta crisis, en esta confusión tan grande en la que nos encontramos, volver a hablar del aspecto religioso, la trascendencia religiosa, pero no de modo solamente así como una aspiración o como una buena idea, sino con su realización efectiva, que nos podamos unir a aquella fuente de toda verdad, bondad, belleza y por lo tanto que nuestro interior se satisfaga en Él, ¿no? En Dios. Y ahí provocar entonces la unión efectiva y real de nuestras personas, de nuestra humanidad con Dios, que es la fuente de todo ser. La misma palabra, la misma etimología de cultura encierra lo cultual. O sea, está demostrando que hay una búsqueda, una conexión con algo trascendente. En ese sentido, es imposible visualizar cualquier cultura si es que está desvinculada de la aspiración hacia lo trascendente, de su conexión con algo superior, con algo divino, cualquiera sea la forma que ellos van construyendo. Es imposible de hablar de cultura y dejar afuera la religión. O sea, prácticamente, es prácticamente un sinónimo. Es decir, cuando hablamos de una religión, al mismo tiempo estamos abarcando todos los aspectos que rodea eso, todo lo que al final va a terminar construyendo, que son las ciencias del espíritu, la religión, la filosofía y el arte, van a terminar, ¿no es cierto?, elaborando todo lo que terminamos conociendo por esa cultura, eh, cualquiera sea, ¿no? En el caso nuestro, ¿no es cierto?, las antiguas, las griegas, etc. Eh, no existe una manera de entender la cultura que sea verdadera cultura sin esa aspiración, sin ese anhelo de conexión con lo trascendente. Y por eso que es interesante cuando Juan Pablo II dice esto de la cultura de la muerte, porque precisamente está haciendo hincapié en algo que es una contradicción, lo hace a propósito, ¿no? Para poder reforzar la idea, es decir, lo que estamos haciendo es algo que va en contra de la cultura. La civilización occidental, al decir que es una cultura de la muerte, en el fondo está diciendo que es una cultura que va en contra de la cultura, porque si la cultura lo que busca es este bien, este bien integral, este bien de cada individuo y de la sociedad que busca este fin supremo, este bien supremo, entonces la cultura de la muerte termina siendo precisamente algo absurdo, porque va en una dirección contraria a su propia definición. Y está dicho así precisamente para eso, ¿no? Para que quede claro y lo evidente de lo absurdo que es este camino que ha tomado en los últimos 100 años y tal vez un poco más la civilización occidental, no por gusto, y eso es interesante rescatar, es lo mismo que pasa con el arte, no es por gusto, no es por un proceso natural, no es porque nos aburrimos de hacer buen arte o tener una búsqueda del bien y dijimos, bueno, ya me aburrí, ahora voy a hacer cualquier cosa y voy a hacer basura o voy a buscar la degradación del ser humano en forma natural, como si fuera un proceso evolutivo. No, y eso es interesante. Aquí hay fuerzas, intereses, hay gente que busca precisamente la destrucción de la civilización occidental
lo han planteado en secreto, se han reunido en organizaciones secretas y también lo han dicho en forma abierta. Ahora ya que han tenido varias victorias a lo largo de las décadas, eh, y se sienten poderosos como para ya no esconderse y se atreven a sacar parte de su máscara y decir que están precisamente en contra de la civilización, en contra de la ley natural. Y, y eso es interesante porque todo eso lo hacen a nombre de la libertad. Y esa es una trampa muy, muy engañosa, porque a nombre de la libertad se siembra el embrión de lo que va a ser toda fuente de totalitarismo hasta el día de hoy. Cuando nosotros no nos damos cuenta de dónde está la fuente del bien, que es el que queremos perseguir como sociedad, como civilización, como cultura, y decimos, no, vamos a ser tolerantes con toda forma, con toda manifestación, con todo lo que se nos venga en gana, bueno, eso es precisamente una manera de crear el camino de la cual se va a desprender las primeras formas de totalitarismo y al final van a terminar engendrando todas las que vienen después. Porque no se va a permitir hablar de la verdad, no se va a permitir hablar de la belleza, no se va a permitir hablar de la religión, se va a permitir hablar de todo, incluso del satanismo, iglesia satanista, de pedofilia, de eutanasia, de genocidio, de exterminio, se va a permitir todo menos la búsqueda de este bien supremo. Me venía a la mente algunas cosas respecto de lo que decías, fundamentales, ¿no? Es decir, volver a reflexionar sobre aquello que es lo esencial o lo axial, ¿no? En cuanto a eje, ¿no? Lo primero es que afirmar lo que has dicho de la cultura, este triple nivel, ¿no? La cultura individual, primer nivel, la cultura personal, la cultura de cada uno, en el sentido de una disposición a la sabiduría y por lo tanto eh, tratar de buscar esa sabiduría especulativa y práctica, o sea, conocimiento profundo de la realidad y vivir en consecuencia o coherentemente con esos principios de la realidad, principios objetivos de la realidad. Eso, como vivimos en sociedad, por lo tanto, entre pares, da origen a la cultura social, es decir, que nos vamos comunicando ese patrimonio de sabiduría con los frutos de sabiduría entre todos los seres humanos y construimos lo que normalmente se identifica como cultura, que son los productos culturales, que son efectos culturales en realidad y no es la cultura como causa. Y por último, como si nosotros afirmamos que hay una dimensión esencial religiosa en el ser humano en cuanto, ¿qué significa esta dimensión religiosa del ser humano? Ese instinto religioso es la aspiración a encontrar la causa y fuente de toda verdad, bondad y belleza. Ese es el instinto religioso, esa es como disposición natural a buscar la causa de las causas en ámbito y en sede filosófica o metafísica, la ontología, nosotros vamos a hablar del nivel del ser. Bueno, pero lo religioso ya no es solamente en el nivel filosófico, sino que el ser en cuanto un alguien que es capaz con el que soy capaz de unirme, como un alguien con un alguien. Entonces ahí está la cultura, la aspiración cultural, esa sabiduría que aspira a la causa de toda sabiduría, y esa es la dimensión cultural, del culto, de la manifestación ritual y honrosa y en el sentido de honor, ¿no? De el ser humano para con la divinidad. Esa es la dimensión cultural, que es, por eso saqué el ejemplo de Altamira, porque se nota en esa especies de grutas que a veces son excavaciones muy profundas en donde se dejaba huella de esa relación con la realidad y con algunas notas que tienen que ver con lo cultural, serie de símbolos que tienen que ver con lo cultural, dan cuenta de que la dimensión religiosa está allí y que el anhelo de encontrar la fuente de toda realidad, una fuente que es un alguien, está desde que somos seres humanos. Y esto porque la cultura
no es un algo, un sustantivo abstracto que va volando por los aires, sino la cultura se funda en un sujeto cultural, que son las personas. Las personas son los sujetos de la cultura. Por lo tanto, la cultura responde a cómo es nuestra naturaleza humana. Si nuestra naturaleza humana esencialmente se compone de un elemento espiritual y un elemento material, entonces esa aspiración a la fuente de toda verdad, bondad, belleza, tiene que ver con ese coprincipio espiritual. Espiritual en el sentido que no es material, no en el sentido religioso necesariamente. Pero cuando ya se busca un alguien, entonces comienza la aventura religiosa, el instinto religioso se despierta. Y, y es interesante también que, hablando así en este contexto de lo que he mencionado de esta prehistoria, ¿no? Término que no es muy bello porque muy acertado, porque es una historia antecedente a la historia, según la ilustración del siglo XIX, por lo tanto ya tiene un condimento inmanente, subjetivo, muy importante, o cientificista, racionalista, pero entiendo que las palabras a veces significan hoy en día lo que uno quiere decir, prehistoria, no lo que está, lo bien antiguo, por así decirlo. Bueno, la prehistoria nos da cuenta de esa dimensión religiosa. Pero cuando uno ve estas obras de arte, estas pinturas en las cavernas, nos da cuenta, o sea, es una prueba, nos deja huella, es un antecedente de que no es una dimensión que quedó ya en el pasado y que hoy día entonces somos tan sapiens evolucionados, somos el Homo technologicus, entonces ya no necesitamos religión, que era una etapa mítica que hemos superado supuestamente porque nuestra ciencia está tan avanzada que nos hace descubrir todos los misterios de la realidad, lo cual es un absurdo, aún en el nivel de la disciplina científica, porque hay mucho más de lo que desconocemos que lo que conocemos. Entonces, esa aspiración religiosa, por ejemplo, en el arte religioso se manifiesta como tal, como una aspiración, un tratar de encontrarle sentido a un nivel, a un, sí, a un nivel que está más allá de lo natural y que aún sigue siendo misterioso. Una aspiración que es subjetiva, es parte de mí mismo, con mis aciertos y desaciertos. Pero ya cuando hablamos del arte sagrado, estamos hablando de que se encontró un sistema por el cual uno sabe que, siguiendo las pautas de ese sistema, se va a unir efectivamente a la divinidad. Y eso ya es el arte sagrado. Y eso también nos acompaña siempre. Y en el día de hoy, cuando este hombre tecnológico, economicista, partidista, político, dice que ya no necesita la religión, bueno, precisamente su tecnología, su economía y su política se transforman en su religión. Tanto es así que hablar, por ejemplo, del transhumanismo es hablar más bien de de un progreso, desarrollo ritualístico religioso que ciencia. Una de las aspiraciones del transhumanismo, toda esta fusión entre tecnología y, y seres humanos, ¿no? Esta especie de cultura cyborg, ¿no? Semi-robot y semi-humano. Bueno, todo ese ámbito del transhumanismo, una de las cosas que pretende es prolongar la vida hasta la eternidad o cuanto más se pueda. Bueno, eso es la dimensión religiosa en donde, o el instinto religioso que surge cuando uno ve que la vida acá es limitada y aún así uno quiere seguir viviendo. Esa aspiración a lo eterno de la vida es tratar de encontrar la causa de toda vida, que es Dios, Dios vivo. Es un alguien que está vivo y un alguien que da vida. Bueno, ahora la están sustituyendo con el transhumanismo o, insisto, con la política, el legado político o la economía, hacer que todo funcione económicamente para que ya nos olvidemos de todos los problemas, o la salud, la medicina que trata de prolongar la vida eternamente. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya que buscar avances económicos, tecnológicos, políticos, de salud, etcétera, para mejorar la vida. Está muy bien, pero parecería que hoy el ser humano no busca solo mejorar la vida, sino que definitivamente cambiar la naturaleza y proyectarse más allá de la existencia. Bueno, eso es una aspiración religiosa, lo que pasa es que la disfrazamos con palabras modernas que nos vienen más
nos vienen mejor para no quedarse tan en el mundo oscurantista supuestamente del medioevo, nos dirán. Un pasado mítico ya superado, ¿no? Y que al final, como dicen los próceres de la duda, Freud y Feuerbach, ¿no? Es un antecedente solamente como una proyección psicológica infantil, inmadura del individuo, Eh, pero no hay una cosa que se llame Dios y uno no se une con nada, no. Un absurdo total, digamos, ¿no? Entonces, hablar de la cultura, hablar del arte, hablar de la religión, hablar de la filosofía, de la verdad, la bondad y la belleza, son todos temas que tienen que ver con una realidad integral, de la que nos tratan todo el tiempo de separar. Nos tratan de fragmentar en nuestra naturaleza, en lo que pensamos, en lo que creemos, y siempre hay otros, eh, los nuevos aristócratas o tecnócratas que nos van a decir lo que nosotros tenemos que hacer porque somos tan primitivos y ellos sí son los sapiens sapiens que van a decirnos cómo es la vida, ¿no? Al modo como lo hace o lo trata de hacer la charlatanería del Homo Deus de Yuval Harari, ¿no? Que son también todos los progres científicos que van a servir para la causa del progresismo, tanto de izquierdas como de derechas, cuando van a hablar de este progreso interminable del ser humano y por lo tanto que tiene que quedar atrás todo atisbo de algo que no pueda ser mensurable, comprobable, verificable con la mentalidad racionalista y cientificista del mundo de hoy. Mm, sí, me estaba recordando justamente que este plano, ¿no es cierto?, de querer mantenernos alejados de lo que es verdaderamente cultural y al mismo tiempo reconociendo ellos la inclinación que el ser humano naturalmente tiene, ¿no es cierto?, hacia ese aspecto religioso, hacia ese conectarse con la fuente de todo lo bello, verdadero y bueno. El Julian Huxley es el primer presidente de la UNESCO en los años 40 y algo. Voy a revisar en el año 48. Perdón, Dice Ricardo, y una, que se supone que es la organización que va a iluminarnos en educación, ciencia, cultura, comunicación e información para nutrirnos de mutuo entendimiento y respeto por nuestro planeta. Y sin embargo claro, es son los decir, que los encargados iban de a... difundir la cultura. Claro, claro, Y claro. Y preservar la educación, la vida, la comunicación y todo eso para el entendimiento. Y resulta que hay una limitación radical de aquellos que no piensan igual, ¿no? Perdón que te haya exactamente. cortado, Ricardo. No, no, está bien, perfecto. Y aquí Julian Huxley, voy a citar una frase a propósito de esto de que el hombre no puede vivir sin esta inclinación a lo religioso. Me parece perverso el darme cuenta de que ellos lo tenían muy claro, porque, cito, dice, la visión evolucionista nos permite distinguir las líneas generales de la nueva religión, que, con toda seguridad, seguirá para responder las necesidades de las próximas eras. Es una frase que la extraí pensamiento de un trabajo que esta persona hizo precisamente para la UNESCO. eh, y yo encuentro que es esclarecedor del mal que hay ahí, porque en el fondo él está planteando que hay que haber una negación de lo trascendente real para sustituirlo con una nueva religión que se sustenta en el ateísmo evolucionista, materialista, incluso gnosticista, porque este caballero también era masón, ¿no? Entonces está en toda esa corriente y él está impulsando todos estos movimientos que, bueno, eso fue hace años, que durante las últimas décadas han tenido fuerza con toda
la energía económica que se le ha colocado detrás por distintos gobiernos, o sea, de derecha, de izquierda, algunos conscientes, otros por ignorancia, otros por simplemente desidia, terminan apoyando estos movimientos y que terminan siendo hoy, ¿no es cierto?, la famosa Agenda 2030, que es precisamente toda la mirada de, de, de construcción de la civilización occidental cristiana, eh, instalada en una especie de nueva ruta donde lleva al ser humano precisamente a la desconexión con lo más sagrado que es Dios, que es su conexión con lo trascendente. Entonces, la Agenda 2030 viene a impulsar todas las políticas que van en contra de la criatura de Dios. La eutanasia, el genocidio, la ley de aborto, la pedofilia, etcétera. Y cuando las personas no dicen, ay, pero ¿cómo tanto? Pero si se dieran 10 minutos para entrar a la página de la UNESCO y empezar a leerla, lo que plantea, o la misma Agenda 2030, la Naciones Unidas, lo que plantea una por una, pero no lean solo el título, porque el título muy bonito dice, por ejemplo, el control de la población. Suena bien, ¿no? Pero cuando uno va en el detalle, uno empieza a hacer la bajada, el texto más chiquitito que nadie se da el tiempo de leer, claro, hay un control de esterilización en masa para controlar, ¿no es cierto?, la población que según ellos va a crecer mucho y por lo tanto es peligroso porque podrían tal vez perder privilegios o el control que ellos quisieran tener. Y planes como eso ya no son solo teorías en el papel, se han estado instalando. La misma organización internacional de aborto, que está financiada por los mismos grupos que financian las Naciones Unidas, y, y el mismo Bill Gates, ¿no es cierto?, con estas inyecciones de prueba que se hicieron en África para la esterilización en masa, que terminaron provocando miles de muertos, y de eso no se habla, ¿no? Pues no se habla porque como ellos manejan los medios de comunicación, entonces simplemente se sigue con la siguiente noticia. Pero todo eso está ahí y todo eso tiene que ver con cultura, en este caso con esta cultura de la muerte, que busca precisamente alejarnos de lo más importante. Y tanto gobiernos y sectores políticos de un lado o de otro se van sumando a esto y se van sumando abrazando la nada, porque no es que abracen una cultura, una mirada distinta, no, es como abrazo la nada. Y, y eso que abrazan, que lo apoyan en leyes, en leyes que cada gobierno al final termina ejerciendo coercitivamente sobre la población, está precisamente haciendo que esto se concretice con el daño que significa. Eh, esa situación que es tan terrible, bueno, es terrible, sí, es bueno darse cuenta, muy bueno, porque no nos habíamos, en mi caso, no me había dado cuenta de todo lo que estaba pasando, y, pero tampoco hay que perder la esperanza, tampoco hay que caer en esa especie de pesimismo, esto mismo, como la radio en la que ahora estamos, o tantos programas que se están realizando, tantas publicaciones que se están haciendo, el mismo padre Rodrigo hace poquito acaba de sacar un libro junto a Cristian Iturralde, y muchos más que se siguen, eh, publicaciones que se siguen haciendo con mucho fundamento, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Y vemos que hay mucho movimiento también de las personas que están interesadas en reflexionar sobre todo lo que se ha estado viviendo. Siempre da una esperanza, es decir, hay una guerra, hay una guerra espiritual, hay una batalla cultural. eh, Da la impresión muchas veces de que vamos perdiendo por lo atroz que se ve, ¿no es cierto?, en los hechos, digamos. Cuando esta gente en cada marcha termina destruyendo, quemando iglesias, profanando.
decapitando a la Virgen, las estatuas, ¿no? El arte, etcétera. Y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Vamos perdiendo, o sea, la gente ahí ha ido emborrachándose, ¿no? Cayendo de ebriedad en esta locura. eh, pero a pesar de todo eso, hay esperanza porque hay mucha gente que está intentando ir en la dirección contraria y otra tanta que está intentando poner luz en su propio interior y también, ¿no es cierto?, en lo que está pasando afuera. O sea, están empezando a ver y desde un lugar que les permite reflexionar con una mirada crítica todo lo que está ocurriendo. Entonces, no hay que perder la esperanza y se está produciendo contenido, se está creando, se está haciendo cosas, como el libro que acabo de mencionar, ahí el padre nos va a dar más detalles de ese libro, y, y muchos más, ¿no? Hay varios amigos que están desarrollando varios trabajos, y gente que está intentando también hacer arte de buena calidad, eh, que está en esa senda. No significa que ya lo lograron, no importa. Lo que importa es que están caminando en esa dirección. Y eso es precisamente lo que se necesita, empezar a caminar, empezar a encontrar la ruta, retomar la hebra perdida, este hilo cortado desde la Ilustración, incluso un poco antes, ¿no? Pero en la Revolución Francesa, cuando se produce un quiebre muy, muy grande, muy fuerte. Eh, pero en el fondo es retomar este sendero, no para quedarnos en el pasado, como algunos nos critican, recién decía el padre, ¿no es cierto?, que nos tratan de medievalistas, que queremos vivir en el pasado. No, se trata de tomar el bien, el camino correcto. Da lo mismo en qué época esté. eh, eh, si estaba en el pasado, en el pasado lejano, en el pasado cercano, donde sea, lo único que interesa, no porque sea pasado, sino que porque lo que se busca es tomar el camino del bien de una civilización. Y en eso estamos, así que Bueno, es que todos los esfuerzos que se realizan en lo que nosotros denominamos la batalla cultural, cuya fuente es la guerra espiritual, todos los esfuerzos que se están haciendo es porque hay muchas personas que viendo el fracaso del mito del progreso están volviendo al esencial. Y por eso que hay iniciativas en todos los ámbitos y son muchas personas que están dando esa batalla, cada uno en su lugar y con sus posibilidades. Claro, esto no va a aparecer nunca en los medios hegemónicos de hoy, en aquellos que tienen la prerrogativa ya casi divina de dictaminar lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar y que está de acuerdo o no con las ideas de este progreso mítico. Cuando hablo del mito del progreso, quiere decir que todo lo que es nuevo es mejor necesariamente y en todos los ámbitos que lo antiguo. Entonces, ¿por qué? Pues hay una equiparación, como dice, por ejemplo, otro de los pensadores de esta batalla cultural, Miklos Lucas o el mismo Agustín Laje, van a decir que se hace una especie de relación unívoca entre progreso tecnológico y progreso cultural, moral, religioso, etcétera. O sea, la tecnología, así como uno dice que tal aparato es mejor que un aparato de data precedente, entonces así también necesariamente los otros ámbitos culturales tiene que ocurrir lo mismo. Por lo tanto, que pensemos hoy día en algo religioso con el avance de las ciencias es un sinsentido, porque la religión es algo pasado y por lo tanto lo nuevo es lo tecnológico y es la verdad suprema. En el futuro será otra cosa y esa verdad tecnológica pasará y pasará a ser otra cosa. Entonces es el mito del progreso, el cual ha fracasado terriblemente. Vuelvo a este ejemplo que ponía al principio de Altamira. Una de las cosas que dicen aquellos que han estudiado este fenómeno de las obras de arte dentro de la cueva, gente que muchos de ellos no tienen nada que ver con la religión, o sea, no son creyentes, pero como son respetuosos de la verdad, van a decir que el mito del avance en el arte, por ejemplo, de que antiguamente hacíamos palitos y una redondela
con unos palotes para indicar la figura humana, y entonces ahora ya hacemos de otro modo, incluso casi en el arte abstracto podemos verla distintos, abstracto por más que sea hace 100 años, pero digo, una manifestación del arte más contemporáneo, por más que la podamos ver desde distintos puntos de vista, la doxa, ¿no? La opinión que vale todas por igual. Entonces, ese mito ya cayó, porque dice, hace 16.000 años o 35.000 años que el ser humano podía hacer una obra de arte tan acabada y tan perfecta como cualquiera de los artistas de la actualidad. Entonces, el progreso en la Incluso cultura mejor. no tiene, claro, incluso mejor. Por lo tanto, el progreso en la cultura no tiene que ver con el progreso tecnológico. Y que sea además progreso tecnológico no quiere decir que sea moral. Porque digo, con tanto progreso tecnológico, al final terminamos asesinando a aquellos más vulnerables. Por lo tanto, me parece que los esfuerzos en la batalla cultural indican un movimiento fuerte de personas que quieren volver a lo esencial. Y uno de los puntos para volver a lo esencial contra del mito del progreso de izquierdas o derechas, en cualquiera de sus manifestaciones, es la filosofía perenne. La filosofía, es decir, ese pensamiento que busca las causas y porque busca el ser de todos los seres, entonces permanece en el tiempo, es perenne, imperecedero, es el único modo de poder volver a lo esencial. Si nos paramos en el mito del progreso y por lo tanto en el principio de inmanencia, es decir, un sistema subjetivo, la dictadura del relativismo, caemos en lo que se cae y que nos tiene así en esta crisis tan terrible. Y esto lo quiero ejemplificar con algo relacionado a lo que tú mencionabas, querido Ricardo, que tiene que ver con estas mismas organizaciones que nos van a decir casi como un nuevo Vaticano lo que nosotros tenemos que pensar como dogma de fe. En el 87 surge la Carta de la Tierra en una Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, que hace un llamado fuerte para la creación de este documento que contenga los principios fundamentales para el desarrollo sostenible. Por supuesto, desarrollo en el sentido de mito del progreso y sostenible con todo el código eugenésico que tiene estos, o sea, sostenible para aquellos que ellos permitan que sean sostenibles. Bueno, esta carta comienza en el preámbulo ya al inicio, nos dice lo siguiente, casi como el mesianismo religioso en ámbito laico, secular. Dice, estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, como si la Tierra fuera una sustancia separada, una especie de un algo que ha absorbido todo, ¿no? Y que tiene una identidad. En cambio, cuando uno se va metiendo, por ejemplo, en un bosque, ve que hay seres y no que hay un solo ser. Entonces, la historia de la Tierra es como si fuera una única unidad individual. Entonces, vuelvo a decir, estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, dice esta carta, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. O sea, ya acá las finalidades de la naturaleza humana, el ámbito de la felicidad humana, las acciones que tienen que ver con la naturaleza humana y su felicidad ya están descartadas. Hay que elegir el futuro. Bueno, ellos nos van a elegir el futuro por nosotros. Por eso que, como indica Gorbachev, el ex premier soviético y antes jefe de la KGB, en de las izquierdas, apoyados por el ámbito de las derechas liberales, monetariamente hablando, económicamente hablando muchas veces, este personaje Gorbachev en esa Carta de la Tierra va a decir, es el manifiesto de una nueva ética para el nuevo mundo. Nueva ética, nuevo mundo. O sea, todo lo pasado pisado. Un verdadero decálogo de la nueva era. Nueva era en el sentido cronológico, nueva era en el sentido religioso del término. Decálogo está haciendo referencia a los 10 mandamientos o ley natural explícita. O sea, hacer el bien, evitar el mal, explicitado en 10 mandamientos, son los 10 mandamientos que nosotros conocemos o decálogo. Él dice, esta Carta de la Tierra tiene que ser un nuevo decálogo de esta nueva era. Es decir, un código de conducta universal que debe regir al mundo desde el año 2000 en adelante.
O sea, ya cambió el mundo, ya hay un nuevo código, ya hay 10 mandamientos, una nueva moral, una nueva ética, tienen que ser reemplazadas las ideas antiguas, por lo tanto hay una filosofía de la inmanencia que nos da respuesta a todo desde la subjetividad y cancelar la filosofía perenne, que es la filosofía que tiene que ver con la realidad integral, cultural, natural y sobrenatural. Y dice además, el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta o constitución de la tierra. O sea, es como Dios y Moisés al mismo tiempo dándonos a nosotros estos mandamientos divinos. Es decir, si alguien niega que el elemento religioso está en juego en esta batalla cultural, es porque ya está absolutamente envenenado con las aguas tóxicas de la cultura de la muerte. Para poder dar la batalla cultural hay que salir de esas aguas tóxicas. Y dar la batalla cultural significa pararse reconociendo la realidad integral, la capacidad de la inteligencia humana de penetrar en esa realidad intus legere y por lo tanto de hacer filosofía perenne porque está fundada en el ser y además reconocer que nuestros anhelos tienen una aspiración que va más allá de esta tierra, por lo tanto trascendencia, trascienden, ¿no? Y están dirigidos a encontrar la fuente de toda verdad, bondad y belleza y por lo tanto es un anhelo religioso y si es religioso quiere decir de una unión efectiva y real con esa fuente de la que nosotros estamos hablando. Si los que están deconstruyendo esta civilización y nos han llevado hasta el abismo manifiestan esta dimensión religiosa en sus propios textos, entonces si no reconocemos esto de nuestro sector, ya hemos perdido la batalla. Por lo tanto, por eso insistimos tanto en este aspecto de la trascendencia en muchos de los programas y conversaciones que tenemos. Perfecto, sí. Ya estamos llegando al final. Quería recordar un pensamiento de alguien que es bastante inteligente, reflexionó mucho. No reflexionó tanto como para salirse del progresismo, se mantuvo todavía ahí, pero dentro de algunas reflexiones que todo ser humano eh, siempre está latente, esa capacidad de acercarse al bien, tiene una que encuentro que es muy concreta para poder definir aquello que conversamos un poquito atrás, que era esto de que nos identifican con medievales o con cosas antiguas. Y bueno, Antonio Machado hace una reflexión, él siendo del mundo, de ese mismo mundo, pero no comprendiendo y no aceptando todo lo que se estaba viviendo con estas corrientes de la disolución, de la deconstrucción. Hace un pensamiento que cito, dice, nada os importe ser inactuales. De cada 10 novedades que pretenden descubrirnos, 9 son tonterías. La décima y última, que no es una necedad, resulta a última hora que tampoco es nueva. Antonio Machado. Es decir, esta locura de tratar de hacer cosas nuevas, en la que nos ha sumergido este progresismo, es eso, una locura. Eh, ¿cómo vamos a vivir intentando hacer algo nuevo solo para poder sobresalir, solo para poder ser reconocidos, solo para poder eh, estar ahí en la moda, cuando nuestro objetivo, y es nuestra inclinación natural, es tratar de hacer lo bueno, buscar lo bueno, es decir, ser bueno en lo que sea? Si yo soy qué sé yo, toco el violín, bueno, ser un buen violinista, tocar, hacer bien de ese trabajo, de ese arte, llegar a la excelencia, ser virtuoso en ello, con horas, con dedicación, con trabajo, y así eso, esa actitud de tratar de hacer lo bueno, que sea justo, que no caer en los excesos o en las carencias, eh, eso es en el fondo lo que va a ir construyendo una verdadera y una buena cultura. Esto que nos propone el mundo progresista es precisamente una locura.
una locura que cuando se hace con conciencia, como lo hacen ellos, es maldad. Sí, y por lo tanto, por eso es tan urgente el dar la batalla y entre todos tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios y también dar la batalla con nobleza. Eso significa reconocer la verdad donde se nos presente, reconocer el bien donde se nos presente, lo mismo la belleza, buscarla, hacer de nuestra parte y también tratar de aunarnos para poder manifestarnos en los ámbitos en donde al menos hasta ahora nos permiten. Y por otra parte también es importante en todos estos temas el crear un temple, un carácter, una fuerza en el carácter, un acero del carácter que nos permita enfrentar las cosas como se están viniendo, porque cada vez está más difícil, están los medios más tomados, sin embargo uno sabe que el alma humana, que tiene aspiraciones de cielo y tiene una respuesta del cielo, y por eso que afirmamos la dimensión religiosa y la respuesta religiosa y la revelación, entonces tenemos un futuro óptimo si nos ponemos del lado de, como bien decías, del bien, de la verdad y de la belleza. Esa trascendencia que nos acompañará siempre y que tiene sed de encontrar la causa de todo, de toda verdad, bondad, belleza, de toda vida, de toda aspiración del ser humano. En definitiva, es la mejor contribución que podemos hacer para nosotros mismos y también para aquellos que dependen de nosotros, nuestras familias, nuestros fieles, nuestros alumnos, los compañeros de trabajo, amigos. Es un servicio que le estamos haciendo a la felicidad de todos los seres humanos, de nuestro círculo en primer lugar, pero por extensión a cuantos llegue nuestros esfuerzos. Así que bueno, acompañar a todos, gracias de vuelta por poder participar en estas conversaciones y ir reflexionando una y otra vez, formar el pensamiento crítico, es decir, tratar de ir más a lo profundo, a ver las causas de las cosas, no tener miedo de que a uno Dar lo un poco llamen. dar un poquito los datos del libro también, padre, antes de cerrar. Perfecto, perfecto. Tratar de ir al pensamiento que reflexiona y no importa que si uno es considerado eh, medieval, oscurantista, conspiración, sea, porque lamentablemente es una batalla y muchos quedarán en el camino, pero uno trata de hacer lo mejor que se pueda. Respecto del libro que me preguntas, es una publicación que hicimos con, como ya has dicho, Cristian Rodrigo Iturralde. Es un libro que se llama Identificar, debatir y vencer al idiota. Son técnicas y principios fundamentales para esta batalla cultural, especialmente en el ámbito del debate, de la defensa de todo esto que nosotros queremos conservar. Es un libro de 424 páginas más o menos, es un libro importante, lo queremos hacer como un manual de referencia, por lo tanto también es de estudio, de investigación y además es bien ameno, consideramos nosotros, tiene partes de humor, partes de análisis y hasta ahora al menos en este minuto que estoy hablando lo pueden conseguir en formato digital y papel real en Amazon. Buscan identificar, debatir y vencer al idiota y les va a aparecer ahí en Amazon y se los envían a su casa o lo pueden descargar en formato digital. Poco a poco, Dios así lo quiera, podemos ir presentándolo ya en otros lugares ya de material físico con las editoriales locales en las que estamos trabajando. Así que espero que lo puedan adquirir y entonces les ofrecemos un aporte a este ámbito de la batalla cultural. Muy bien, excelente, excelente. Ahí quedan con un poco de tarea y les va a servir también para ir creciendo en ese aspecto, en el aspecto espiritual. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, padre, por acompañarnos, sobre todo en este horario complicado. Vamos a ver si podemos hacer tal vez el programa grabado eh, por, por el horario, ¿no? Para poder coincidir, porque ahora, bueno, no es tanto, no tiene tanto sueño porque está acostumbrado, viene todavía con la inercia del Estoy con el horario jet de lag, Chile, como claro, dicen, sí. pero a medida que vayan pasando los días ya el cuerpo se va a ir acostumbrando al otro, así que cada vez va a ser más difícil.
Bueno, quiero agradecer las últimas palabras para el cierre, padre. Primero, de vuelta, y como siempre decimos, gracias a la radio que nos da esta posibilidad de conversar de estos temas. Presentamos estos temas para la reflexión y para el pensamiento crítico, como decíamos, así que espero que ayude. Gracias a los auditores que fielmente nos escuchan en el ámbito de la radio, pero también en otros contextos cuando reproducimos el video. Así que y en diferido cuando los vean. Y gracias a ti, Ricardo, también por invitarme y por poder compartir estos temas tan importantes. Y bueno, adelante con la batalla y hacer cada uno lo que tiene que hacer, dar fruto donde está plantado como el buen árbol. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Gracias a los auditores. Gracias a la radio Libertaria, TPC, la Voz de América. Y hasta luego. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Dios los bendiga.